Hola, soy Diana Y yo, Marcela, y esto es Café Rosa. Bienvenidas a Café Rosa, donde dos amigas discuten sobre los altibajos de la vida y comparten sus pensamientos sobre el mundo que nos rodea. Soy Diana y estoy aquí con mi compañera de batallas, Marcela. Juntas exploraremos temas como roles de una mujer, crianza, amor, belleza, hijos y discutiremos nuestras experiencias y perspectivas únicas sobre ellos. Porque los mejores aprendizajes nacen de un café con amigas. amiga de rojo como el amor. La pasión. La sangre del cordero, hermana, ¿qué pasa? Bueno, amiga, bienvenida Gracias. nuevamente a nuestro Café Rosa. Muy Bienvenidas a todas. Hoy de verdad sí es un café muy rosa. Sí. Realmente es un placer hablar de este tema. ¿Sí? A mí me parece. Ok, vamos a ver. Marcela, dígame usted, ¿cuánto lleva de novia De con novia, Carlos? 28 años, porque el noviazgo dice que nunca se acaba, ¿no? Exactamente, por eso, ¿cuánto llevas de novia con tu marido? 28 años, desde los 16. ¿Cómo te parece? Bueno, pues yo llevo 24 años de novia con el señor Miguel Ángel. Qué lindo es cuando tú lo ves de esa forma, Marce. ¿Cuánto llevamos de novios? De pronto, no sé, cuando tú le preguntas a otras personas cuánto llevan de novios, no, yo de novio duré tanto tiempo. Pero qué lindo es poder decir, llevamos 24 años de novios. ¿Eso qué quiere decir? Que llevamos 24 años juntos. De romance. De romance. Porque al fin y al cabo, cuando tú hablas de esta palabra noviazgo, pues es una relación, ¿no? Y creo que parte de lo que nosotras hemos podido experimentar en nuestros matrimonios es seguir teniendo un novio. A mí me pasa. Pero diferente, porque es que con este duermo. Entonces, si me lo montan como novio, me siento muy cohibida y eso lo sufrí mucho en el noviazgo. Entonces, ahora disfruto tener el esposo y hacer las cosas que en ese momento no se podía. Viajar juntos, por ejemplo. Yo Así siempre es. de novia decía, ¿cuándo será que amanezco al lado de él? O A mí me pasa llegar tarde. Yo no podía llegar tarde. Sí, pero sí hay que tratar de mantener como esas mismas mariposas, ¿no? Yo creo que es un desafío. Esa es la actitud, Sí. esa es la actitud. Hoy realmente queremos hablar de esa etapa que nos llama tanto la atención cuando estamos tan jovencitos, que es la etapa del noviazgo, ¿no? Que hoy en día se maneja de una manera diferente, de pronto dependiendo culturalmente de dónde estemos. Hoy pasa mucho que los novios viven juntos, ¿no? Eso Pero es sí algo hay muy propagandas donde dice, y éramos 2 novios y quedamos embarazados. común. Sí, claro. Sí, y mis hijas sí. dicen, ¿cómo? ¿Novios Sí. embarazados? No, mamá, es cuando uno se casa. Pero sí. Eso pasa hoy y precisamente es como ese concepto de que hoy en día el noviazgo, pues sí, es una relación de compromiso, sí, de alguna manera, pero es como más como una relación de, bueno, si nos va bien, nos vamos a vivir juntos y todo esto. Pero, ¿qué pasa como con esa palabra como tan mal usada? Porque en realidad cuando nosotros queremos ver el noviazgo dentro de lo que Dios quiere para uno, digamos en la etapa del noviazgo, pues ese noviazgo no es común, no es el noviazgo que hoy nosotras vemos que pasa generalmente con los muchachos. Y a veces hoy en día esa palabra noviazgo se volvió en nos vamos a vivir juntos, pero no tenemos como un compromiso o no tenemos como ese, sí, compromiso del matrimonio, por así decirlo. O de ser fieles el uno al otro, ¿no? Exactamente. Yo no sé tú cómo viviste tu etapa de noviazgo, por ejemplo. Pues difícil, porque éramos muy pequeños, muy inmaduros, muy tóxicos, ¿sí? Sí. La verdad, o sea... Sí, es verdad, es verdad. Sí, o sea,
parte de uno, digamos, crear un compromiso tan formal, tan pequeño, como que no es tan chévere, ¿sí? Porque de alguna forma te ata, no te deja vivir, no te deja tomar decisiones. Yo hubiera querido tener, o sea, amo a mi esposo, amo como él fue novio, pero me hubiera gustado que hubiera tenido un noviazgo más corto. Sabes ¿sí? que yo estaba pensando en eso, porque creo que el lapso de noviazgo que nosotros tuvimos fue muy largo. ¿Cuánto fue? 5 años casi. No, yo 8. Ah, no, usted me ganó, mijita. A mí me decían Bombril. Sí, porque no se acababa, o sea, era como la esponja, ese era el chiste, ¿no? Era una esponja súper buena y nunca se acaba, Bombril, nunca se acaba. Y sí, entonces yo creo que yo dejé de vivir muchas cosas, de tomar muchas decisiones, porque era muy madura, sentía mucho temor, sentía como que si, por ejemplo, me iba del país, entonces se terminaba mi relación con él, ay, no sé. Yo la verdad, yo sí aconsejo, mi noviazgo sirve de testimonio para que no vayas a hacer todo lo que yo hice, ¿sí? Más o menos. Y creo que las dos estamos totalmente de acuerdo en eso, porque si yo pudiera volver atrás, creo que tampoco hubiera tenido una relación tan larga. Ahora, pues si yo me voy atrás y me pongo en la Diana de esa época, pues yo digo, no me quiero separar de él por nada del mundo. A mí, yo no pienso en la Diana de hoy, ¿sí? En la que tú te echas para atrás y dices, de pronto lo volviera a repetir, le volviera a decir, sí, quiero ser tu novia. Ah, ese momento mágico, las mariposas y los ojitos así. Le hubiera vuelto a decir, sí, quiero ser tu novia, pero hazme un favor más cortico. Sí, o espérame. O espérame. Sí, o espérame, sí. Sí. Por eso es tan importante esa palabra bien usarla, ¿no? Usarla bien, porque cuando tú empiezas a tener novio desde tan chiquito, pienso yo que se va como tu corazón, se va como ligando. Y si este no es, entonces el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y con todos tuviste una relación muy intensa. Por eso yo no sé, yo en mi casa el noviazgo le digo a Juanita, o sea, disfruta de tus amigos, disfruta de tu etapa. Ella ya tiene 18 y ella tomó la decisión de, bueno, quiero tener un novio, pero también le digo, pues el tener un novio es tener un compromiso y de alguna forma una fidelidad, porque tienes un compromiso, o sea, claro. Ya no es lo mismo, tú no te puedes quedar hasta tarde y él no va a saber dónde estás, o sea, es dar cuentas. Y yo siempre quise evitarle eso mucho tiempo, pero claro, cada uno toma las decisiones de su vida y lo vive como le parece, y tampoco soy del extremo de que, bueno, ya tienes que tener novio cuando te cases, no, pero sí en una edad un poco más madura donde tú digas, sí sé lo que estoy haciendo, porque para mí el noviazgo de alguna forma es una palabra que dice derecho a. Derecho a, ¿sí? Así es. Derecho a controlarte, derecho a molestarte, derecho a celarte, más o menos eres de mi propiedad, ¿sí? Y no solamente estoy hablando de la parte sexual, sino de la parte emocional, ¿sí me entiendes? Entonces, yo sí pienso que los noviazgos bien llevados son chéveres. Y yo tuve una etapa muy linda de mi noviazgo, pero yo ya era grande. Claro. Sí, porque antes era como muy tortuoso. Carlos siempre supo que yo era la esposa que él quería y entonces de alguna forma como que yo me sentía como atada a ese compromiso. Ay, no sé. Sí, no fue tan chévere para mí. Sí, porque digamos que, bueno, nosotras tenemos el privilegio de tener hombres muy fieles, ¿no? Y yo recuerdo que igual como que Miguel Ángel me decía, tú eres la mujer con la que yo me voy a casar. Entonces yo decía, uy, sí, nos vamos a casar, pero ¿cuándo? O sea, ¿y el anillo para cuándo? Yo tenía 18 años, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos nuestra relación, yo tenía 18, iba a cumplir, no era tan chiquita, ¿sí? Pero de todas maneras era esa etapa de mi vida en la que yo estaba comenzando la universidad. Entonces estaba como con mis temas de la universidad, descubriendo un aspecto totalmente distinto de mi vida de independencia, porque era lo que yo te decía con Juanita, o sea, tú entras a la universidad y tú eres el que manejas tu tiempo, tú eres ya una persona responsable, tú respondes por tus materias, tú empiezas a conocer personas diferentes, tú sabes qué comes, tú no tienes a la mamá al lado diciéndote qué hacer, no es como en el colegio que la gente está encima tuyo, mirando qué vas a hacer, corrigiéndote, no, en la universidad tú ya eres quien eres, punto. Entonces,
era una etapa en la que claramente los dos estábamos en esa etapa como de la universidad, y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, el marido no es el novio de la universidad. O sea, siempre me decían como, el novio que usted tenga en la universidad. El novio de la universitaria no es el esposo del profesional, no es la esposa del A mí también me lo dijeron muchas veces, pero no se dio. En mi caso fue diferente, yo era una colegiala. Claro. Y Carlos estaba en la universidad, ¿sí? Entonces él vivía así otro mundo y yo en el colegio. Claro, para mí era fascinante porque él era grande. Universitario. ¿Sí? Y entonces todos tenían amigos, qué oso, de décimo. Sí, o sea, no, el mío estaba en la universidad y para mí eso era muy chévere, pues no fue tan chévere, ¿sí? No. Cuando ya empezamos, cuando yo ya salgo del colegio y tengo que empezar a trabajar, que en mi vida fue más bien diferente, ya él en su universidad, él viajando y yo trabajando, o sea, no, las cosas no se daban tan chéveres y sí como había ese compromiso de noviazgo, entonces yo tuve mucha soledad porque nos separamos, yo me fui a vivir a otra ciudad, él se fue a viajar por el mundo, pero seguíamos siendo novios y entonces yo no podía salir con nadie porque entonces él se sentía mal y sus inseguridades y, ay, no. No, y aparte de eso, tú involucras muchas emociones, muchos sentimientos, y el hecho de vivir ese noviazgo como tan largo también hace que tú involucres a la familia, ¿no? Claro, ese es el pedazo que tampoco me gusta, porque, por ejemplo, no, y si no es, ¡ay, qué mamera! ¿No? Y todo el mundo metido. No, y a nosotros nos pasó, creo que en la mitad de nuestro noviazgo, nosotros terminamos y fue una terminada muy tortuosa, porque pues él sufría mucho, yo sufría más, yo creo que no hay nada mejor que una tusa para bajar de peso. Sí, por supuesto. Sí. Y yo recuerdo que yo me bajé muchísimo de peso porque era como ese dolor en el corazón, en el estómago, que yo me comía la mitad del plato y yo sentía que me había comido un banquete completo. Entonces era ver en mi casa la gente, pues mi familia sufriendo, en la casa de él, pues verlo sufriendo a él. Nosotros duramos un lapso como de 4 meses en los que nosotros terminamos, pero terminamos de no volver. Pero imagínate, viéndonos en la iglesia. Bueno, él fue valiente, porque a veces cuando termina me voy de la iglesia. No, él de alguna manera él fue valiente y se quedó, pero era muy difícil verlo y no hablarle y tener que como ignorarlo, pero era imposible ignorarlo porque yo estaba profundamente enamorada y estoy profundamente enamorada de ese hombre, entonces era muy difícil verlo y no acercarnos y como tú dices, la inmadurez de la edad nos hace cometer muchos errores y sufrir mucho, o sea, yo digo que cuando nosotros vimos ese proceso, ese noviazgo tan largo y tan chiquitos, le dimos espacio a sufrir mucho, a que nuestras emociones se vieran afectadas, a tener como muchas cosas en nuestro corazón que no eran correctas, ¿sí? Y cometimos muchos errores de los que nosotros hoy en día hablamos y decimos, no, esa etapa es mejor olvidarla, mejor no hubiéramos hecho esto, mejor no hubiéramos hecho lo otro, y por eso a veces cuando a mí me preguntan, ¿usted qué piensa de un noviazgo largo? Yo digo, no, evítatelo. A mí me gusta la frase de nuestro pastor Héctor que dice como amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Creo que ahí se resume todo. Sí. O sea, yo hubiera querido de verdad haberlo dimensionado en el momento. En ese momento. Pero no, creo que también uno tiene que, pues uno vive lo que eligió vivir, ¿sí? Sí, así es. Y digamos que cuando uno da con buenos hombres, pues bueno, no pierdes tantísimo. El problema es cuando tú no das con buenos hombres. Cuando esto te pasa varias veces. Ahí es tenaz, porque de alguna forma hay una ligadura emocional con las personas. Sí. Entonces tú te ligas con este no fue, entonces quedaste medio ligada, se desligó, pero tú seguiste ahí, entonces el otro, y entonces el otro. Y ahí es donde uno, cuando tiene que tomar la decisión de casarse, dice, uy, como que mejor no me caso. Claro. Porque me ha ido tan mal con todo el mundo. Yo conozco, te da miedo. Yo conozco personas que son de mi edad, que tomaron la decisión de vivir solas o solos, porque sus noviazgos no prosperaron, y fueron demasiados. Entonces,
también es entender que para los noviazgos, para que sean también de bendición, pues hay unos límites, ¿sí? Sí. Hay un límite de alguna forma de tu madurez, que tú entiendas. O sea, yo no estoy en contra de que tengas amigos, de que salgas, de que, bueno, te diste un pico con uno, eso hace parte del desarrollo, Claro. ¿sí me entiendes? Pero involucrarte más allá sí tiende a destruirte. Si te involucras, por ejemplo, sexualmente con una persona con la que no te has casado, entonces para ti va a ser más fácil. Si te acostaste con este, te acuestas con el otro, con el otro, con el otro, y la verdad, a la final llegas a un matrimonio con un kilometraje larguito, entonces eso no es tan chévere. Y llegas al matrimonio con unas expectativas gigantes, Marci, ¿sí? Entonces mis expectativas están sobre que este sea el que salve todo lo que malo que me ha pasado con los otros seres humanos que yo he estado. Entonces ahí es cuando nosotras como mujeres empezamos a involucrarnos en que ponemos toda nuestra esperanza en ese hombre y ahí ya la embarramos. Porque comenzamos mal. Sí. Porque si la expectativa está puesta sobre el hombre, pues no vamos a llegar a ningún lado, porque tú y yo sabemos que los hombres, digamos, somos seres humanos y vamos a fallar. Claro. Pienso que de las últimas cosas que yo he podido entender, que uno hay veces en esa edad no entendía, y era como que yo no necesito de él para ser feliz. Claro. ¿Sí? Que yo puedo ser feliz y lo que yo tengo que hacer es llevarle a él de mi felicidad. No como que no, sin él me muero. Porque eso era lo que yo sentía. Claro, yo también. No le digo que me bajé de peso y todo. No, o sea, nosotros teníamos un anillo que él trajo por allá de un viaje a Tailandia y como a los 16 años me dices que me quiero casar contigo, y yo... Entonces cada vez que peleábamos yo cogía el anillo y yo le decía, tome su anillo, ya no quiero ser su mujer. Y él, ¡oh, te quitaste el anillo! Eso pasábamos corintellados, era una vaina. Pero pues también vivimos cosas muy lindas. Digamos que él tuvo que vivir conmigo la quiebra económica de mi papá y eso marcó para mi vida. O sea, un antes y después. Carlos estaba en la universidad y tenía un presupuesto para sus libros y sus pasajes. Y él decía, no compro los libros, mi suegra se va a enterar, no compro los libros, saco fotocopias y te doy para que tú tengas para el almuerzo para tu casa. Sí, o sea, en el noviazgo él hizo también muchos sacrificios por mí, por estar pendiente, que también hicieron pues que yo fuera la mujer que soy. De hecho, yo conocí de Dios por Carlos, ¿sí? Él conoció una mujer totalmente inconversa y él dice, la quiero así, pero ¿qué pasó? Era cristiana, señor, y yo bien mundana. Entonces, fue también un plan del Señor, también lo puedo ver de esa forma. Cuando él llega a mi vida, él llega diciendo como yo no quiero, porque yo le decía como no, venga, no seamos novios, yo estaba mundana, ¿no? No, venga, no seamos novios, besémonos de vez en cuando, salimos, rumbeamos, y el todo evangélico, ¿no? El todo cristiano. Y me decía, no, si no tenemos algo formal, no podemos ser nada. Y pienso que era su forma estructurada de pensar. Claro. Y yo dije, bueno, pues por primera vez en la vida, a mis cortos 16 años, dije, me voy a portar bien. Imagínate cómo era antes. No. Me voy a portar bien y decidí, dije, bueno, voy a ser fiel por primera vez en mi vida, porque yo tenía novios a donde llegaba. Entonces, realmente, ese día que le dije, sí quiero ser tu novia, llamé por ahí a 5, no terminamos. Sí, o sea, y fue para él un desafío, porque, pues, yo era una mujer bien mundana, me gustaba tomar, parrandear, fumar, o sea, y él, un hombre crecido, que creció en el evangelio, en la iglesia, dirigía la alabanza. De hecho, cuando yo llegué a la iglesia, la gente no me quería, porque decía, esta mujer va a sacar al ungido del Señor para el mundo. Entonces, yo sí tuve un noviazgo bien interesante, pero también fue un tiempo donde yo pude sanar mi alma, encontrarme con el Señor, y Dios usó ese noviazgo. Entonces, claro, yo siempre lo cuento testimonialmente, y la gente dice, entonces por eso podemos tener novios que no conozcan del Señor. Y digo, no, que no siempre funciona. No. Dios tiene que tener un plan, y de hecho en mi vida era un plan de salvación, porque Carlos es el papá espiritual de toda mi casa. Yo conozco al Señor y luego yo oro por mi papá, y mi papá conoce al Señor, mi mamá, mis hermanos y mis papás sirven al Señor como pastores de parejas. Entonces realmente Dios tenía un plan, pero dentro de ese plan,
pues cometimos errores como humanos, Claro. ¿sí? Pero bueno, los noviazgos son aventuras, ¿no? Yo sé. Son aventuras. A mí me pasó que en este lapso que nosotros terminamos, él no se va de la iglesia, ¿no? Él sigue en la iglesia y a veces él cuenta como que él dice que cuando él me ve a mí como después un día en la iglesia y entonces yo me acuerdo que yo salí del segundo piso, él estaba abajo en su ensayo de alabanza y entonces él llega y levanta y me ve y claro, ese fue el día que yo decidí dejar de llorar por él. Claro. Eso no es sino que uno diga, voy a seguir mi vida, voy a dejar de llorar. Yo me arreglé mi cabello, fui y me compré ropa linda y como había bajado de peso y pues yo bajo de peso y lo primero que se me ve es la cintura, pues entonces yo me compré una camisetica apretada y yo dije, voy a seguir viviendo y si él no fue, no fue. Pues obviamente yo por dentro muriéndome, pero ese día, claro, él allá y así. Y yo dije, de lo que me estoy perdiendo. Y yo dije, fijo, me va a llamar. Yo lo que tú Nana, dices, tú lo hiciste con doble intención, no vengas aquí a decir, ay, no sé. Sí. No, o sea, yo ya estaba convencida porque ya llevamos varios meses, ya casi 3, 4 meses separados. Entonces yo ya estaba convencida de que yo ya no iba a volver con él, o sea, eso ya había sido una separación, pero yo sufrí mucho, ¿sí? Él también. Ahí es donde yo digo que uno de esos sufrimientos aprende, ¿cierto? Porque claramente esa separación que hizo en nosotros, madurarnos, ¿sí? Ayudarnos. Y claramente después de que él me ve, obviamente me llama y comenzamos a hablar otra vez y todo, volvemos, pero qué difícil fue volver. Porque obviamente en mi casa nadie quería que él volviera y en la casa de él nadie quería que yo volviera, ¿sí? Y también fue una situación muy difícil porque yo me acuerdo que el papito me decía, no me la pongas difícil. Él es mi oveja y yo tengo que amarlo, ¿sí? Pero para él también era muy difícil verme, pues haberme visto sufrir como yo sufrí. Y creo que cuando nosotros decidimos hacer las cosas como nosotros creemos en esa edad que es lo correcto, a veces nos salimos de los límites, ¿no? Nos salimos de la cobertura hasta de nuestros papás, de la cobertura de Dios y en ese momento uno no lo ve tan claro, pero hoy en día yo digo, wow, sí, creo que hicimos muchas cosas que nos sacó de la cobertura de todo y creo que al final el hecho de tú ser honesto el uno con el otro y decir, Señor, ¿sabes qué? De ahora en adelante quiero hacer las cosas bien, también es válido, ¿no? Porque de pronto muchas niñas hoy que nos puedan estar escuchando o mamás que nos puedan estar escuchando que quieran de pronto guiar a sus hijas, yo digo, se vale que ella haya cometido un error, que esté de pronto en una relación que no le convenga, pero qué bonito es cuando tú tienes personas a tu alrededor que oran por ti y hacen que tú digas, voy a darle si me entiendes, un giro a esto y voy a hacer que esto sea de bendición, como tú dices. Una vez nosotros volvemos, ¿sí? Creo que al año largo, Miguel me pide matrimonio y yo digo, Marce, que hoy en día yo puedo decir que mi esposo y yo pues somos una pareja que bendice, ¿sí? Somos una pareja que se ama, tenemos una familia hermosa, pero que de ahí para atrás cometimos muchos errores, sí. La diferencia es que el día que nosotros decidimos hacer este pacto con Dios, yo recuerdo muy bien que Miguel Ángel ese día dijo, Señor, te pido que todo lo que pasó de aquí para atrás se borre de nuestra mente y de nuestro corazón y que todo error que nosotros hayamos cometido y daño que nos hayamos hecho no venga a nuestro matrimonio, que sea un nuevo comienzo, que podamos ser libres, ¿sí? Y hace parte dentro de lo que nosotras también tenemos que poder hacer caer en cuenta a las generaciones que vienen detrás de nosotras y es, no llegues hasta allá,
¿sí? No cometas estos errores. O sea, cuando tú tienes un noviazgo largo, te comprometes con una persona que todo el mundo te dice, que Dios te dice, no es la correcta. Tú dejas mucho tuyo allí en esa relación, no solamente tiempo. Yo me acuerdo que yo un día le dije a Migue, yo estoy perdiendo el tiempo, porque de verdad tú te vas a casar conmigo, porque es que son muchos años. Sí, pero yo lo manejé también de alguna forma solo con Dios, ¿no? Sí. Creo que en el noviazgo tuve muchos procesos, como yo conocí a Dios por medio de Él, era como mi pastor, mi líder, Él cometió un error y eso me enseñó a mí a poner mis ojos en el Señor y darme cuenta que las personas se equivocan. Sí. Y ahí hice como mi duelo y entendí que yo tenía un amor por mí misma y un amor que el Señor me había dado y que tenía un lugar y que mi lugar no me lo daba a Él, ni el valor me lo daba a Él, sino que yo tenía un valor delante del Señor. Yo siempre hablo de eso con las mujeres jóvenes porque hay veces nuestra autoestima se daña mucho porque ya no estamos con una persona que nos hace sentir bien y yo eso lo encontré en la presencia del Señor, una tusa muy dura, una semana encerrada con el Señor llorando y gimiendo literalmente, como entregando ese, para mí era como ese ídolo y entender que bueno, yo recuerdo que de ese proceso yo salí diciendo, si ese no es porque tienes a alguien mejor para mí. Sí, así ¿sí? es. Y salí con esa seguridad y esa seguridad fue la que yo creo que a él también le gustó ver en mí y luego él me propone que nos casemos. Y yo sí puedo decir hoy que tengo un esposo espectacular, que no fue un novio tan chévere y le doy gracias a Dios porque hay veces las historias son diferentes, es como, uy no, el noviazgo divino y el matrimonio Y de nada que ver. casados, Sí, fue no, diferente. yo tengo un noviazgo no tan chévere, un matrimonio súper feliz, o sea, yo no cambio a mi esposo por nadie, ¿sí? Y es entender que Dios es un Dios de tiempo y un Dios de orden, un Dios que es celoso. Eso lo viví yo en el noviazgo, ese celo de Dios por mí, por mi corazón, por mis emociones, el entender que yo me debía al Señor, que tenía que depender de Él, que esa área de mi vida ya estaba resuelta, ¿sí? Y que simplemente yo tenía que confiar que si no era Carlos, era porque Él tenía alguien mejor, que para mí era muy difícil verlo en ese momento, pero era también un paso de fe y es ahí donde nosotras como mujeres tenemos que entender que aunque tengamos un novio o un esposo, pues es lindo, el amor y la amistad son lindas, hacen parte de la vida y nos ayudan a crecer, pero nuestra dependencia y nuestra identidad y nuestra seguridad nos la da es el Señor. Y yo a partir de ese momento fui otra porque de alguna forma mi comunión con Dios, mi relación con Dios dependía mucho de Él, ¿sí? Y cuando Él dejó de estar, porque yo creo que me separé de Él como 6 o 7 meses, cuando dejó de Él estar ahí, yo pude meterme con mi Señor y hacerlo realmente el dueño de mi vida. Entonces, cuando las relaciones se trabajan con el Señor, cumplen su propósito. Así es. Así nosotros nos equivoquemos, esa es la soberanía de Dios. Que a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que nosotros hayamos hecho mal, el Señor usa eso y nos encamina para que podamos ver su fidelidad en medio de todo el proceso. Y a veces uno dice, ojalá te evitaras ese proceso, porque en ese proceso en el que yo termino con Migue, a mí me pasó exactamente lo mismo. Creo que en el momento que yo dije voy a dejar de llorar fue porque yo también pasé como por ese proceso en el que yo me tuve que meter con Dios y creo que fue cuando más cerca estuve de Él, digamos en mi etapa de juventud, de poder depender solo de Él. Y yo decía, Señor, pero uno en ese momento ¿qué piensa? No, es que es Él, es que no puede ser otro. ¿Por qué? Pues porque tú estás enamorado, ¿sí? Pero también, o encaprichado. Sí. Pero también en ese momento para mí fue entender, bueno Dios, si tu voluntad es que Él sea, en algún momento tú lo vas a traer a mí. ¿Cuándo? Cuando yo aprenda que lo primero en mi vida eres tú, no Él. Porque llega un momento cuando tú tienes un noviazgo así de largo que tu vida se vuelve tu pareja. Y en realidad es cuando Dios viene y te dice, pues te lo voy a quitar del ladito, porque también es para Él, te la voy a quitar del ladito, para que tú aprendas que tú dependes solo de mí. Por eso, cuando nosotros volvimos, nuestra relación cambió radicalmente. Y creo que ahí fue que nosotros entendimos en realidad cuál era el propósito de Dios para nosotros y que sí era estar juntos, pero para un propósito suyo.
no para satisfacer una necesidad emocional nuestra. Que eso tiende a pasar mucho cuando somos jóvenes, ¿cierto? Tendemos a buscar esos noviazgos que satisfagan una necesidad emocional de cada uno. Entonces fue como Dios enseñándonos a nosotros, no, es que yo no los tengo a ustedes para que satisfagan emocionalidades o para que vivan un proceso de enamoramiento, no, el propósito va mucho más allá de lo que ustedes entienden o ven ahorita. Entonces, claro, cuando uno está joven, pues yo a los 18 años no me veía Diana de 40. Sí, o sea, yo veía lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo hay veces hago este ejercicio, es como me quiero devolver. Entonces, ¿qué le dirías a la Marcela de 16 años? Sí, o sea, yo soy muy loca con mis ejercicios, pero... Y entonces yo le digo, ¿qué era para ti? O sea, relájate, ¿sí? Lo disfrutaste un montón, no tenías que vivir tanto estrés, no tenías que ser tan obsesiva ni tan celosa. Además, yo tenía toda una iglesia que oraba por él, ya le tenían la esposa y todo. Sí, para mí fue muy difícil. Y yo le digo hoy a la Marcela de 16 como, se iba a lograr, se logró y es un espectacular esposo y papá y bueno, entonces creo que es bajar un poco la ansiedad, pero también quiero como dar una palabra a esas mamás que ven que sus hijas están o sus hijos con la persona equivocada, ¿no? Y no sé, creer que hay un Dios que es soberano, ¿no? Que todo lo ve, que está demandando de nosotras como mamás un confiar en Él, ¿sí? Ver que hay veces se equivocan y que toman decisiones y que están con las personas que no son tal vez las adecuadas, pero que nuestro deber hay veces, pues sí es hablar, pero hasta donde realmente yo no sea como una cantaleta, ¿no? Porque lo que va... Eso cansa más. No, y lo que va a hacer es que ellas se van a alejar mucho más. Así es. Es pedir esa misericordia de Dios sobre la vida de mi hija, pedir la voluntad de Dios sobre la vida de mi hija, bendecirla, amarla, escucharla, estar ahí para lo que él o ella necesiten y entender que cada uno toma las decisiones de su vida. Y que uno quisiera muchas veces que ellos no sufrieran, ¿sí? Yo entiendo más que nada eso. Yo di con un muy buen hombre, pero también tuve relaciones que no eran tan chéveres, ¿sí? Entonces, entender que por encima de todo, Dios va a cumplir su propósito, ¿sí? Y va a cumplir su palabra y que ahí es donde yo tengo que descansar. Aunque yo vea que mi hija está con malas amistades, aunque yo vea que mi hija, el novio, no le aporta, no es el momento de pelear y de alejarte de ella, es el momento de sí que ella te lea claramente, pero que ella también encuentre en ti un amor de mamá, un amor que nutre, un amor que acompaña, porque esto es momentáneo. En algún momento, si tú estás orando realmente, si tú estás clamando, si eso es lo que tú crees es lo que Dios tiene, pues esto va a pasar. Pero ¿qué pasó en el proceso? De pronto la heriste mucho con tus palabras, con tus actitudes. Entonces, pues entender que Dios es un Dios también de procesos y Dios también es un Dios soberano que va a cumplir su propósito, así nosotros nos equivoquemos. Yo soy una testimonio una fiel testigo de eso, testimonio de mi relación con Carlos. Hoy la gente nos ve como pareja y dicen, no, qué matrimonio tan divino y sus hijas y cómo se entienden y nos conocemos un montón porque llevamos muchos años, él y yo solo con mirarnos, él me mira, yo ya sé que me tengo que ir, nos vamos, chao, chao, ¿sí? Eso ha hecho la relación, la transparencia, pero vivimos procesos difíciles, pero el Señor los usó para bendición. Y también, Marce, que nosotras podamos también dirigirnos a todas esas jovencitas que en este momento dicen, él era el hombre de mi vida, me dejó, me engañó, realmente es como lo que yo aprendí, ¿no? Comprometer mi corazón es tan delicado, Marce. Ay, Nana, es que yo no sé, el alma duele tenaz, el alma duele por todo el cuerpo. Si a ti te duele el estómago, tú dices una pastilla, las piernas, pero el alma es una cosa muy, muy difícil, el sentirte decepcionado, el sentirte engañado, o sea, esas cosas son muy dolorosas. Y en realidad, como que sí, decirte que hay un hombre que Dios escogió para ti.
Sí. Ahí está. Pero tú eres la única que toma la decisión en confiar el tiempo correcto y el momento correcto para recibir a ese hombre en tu vida. Sí. Creo que las mujeres somos tan sensibles y tenemos la capacidad de llevar nuestras emociones a niveles en los cuales comprometemos tanto nuestro corazón, comprometemos tanto nuestras emociones, comprometemos tanto nuestro cuerpo, ¿sí? Que a veces recuperar todo eso que comprometimos no es tan fácil. Miguel Ángel me decía un día, yo me casaba con todas las novias que yo tenía, o sea, para mí todas, o sea, no fueron muchas, pero él me decía, para mí ellas iban a ser mis esposas, y es un hombre que realmente compromete su corazón y se enamora profundamente, y yo amo a Miguel Ángel por eso, porque él tomó la decisión de amarme por encima de, o sea, yo tengo mis cosas, pero él ama lo bueno y lo malo de mí, y cuando yo miro atrás yo digo, si yo en ese momento hubiera entendido que él era el hombre, que él iba a ser el hombre de mi vida, que Dios lo tenía para cuidarme, para amarme, para consentirme, porque yo soy una consentida y él me consiente a mí como nada. Hoy en día él me mira y me dice, te amo más que ayer, estás más linda que cuando tenías 18, o sea, yo digo, wow. Pero si en ese momento yo hubiera podido ver eso hoy, creo que yo hubiera comprometido menos mi corazón de pronto en otros lugares, ¿cierto? A veces yo digo, prepararme para el correcto, ¿sí? Qué bonito que cuando tú llegues a donde tu esposo, tú seas esa mujer que se preparó para él, ¿cierto? Y que podamos entender que esos dolores del amor pasan, pero que sí hay una persona para ti. Lo único que tienes que hacer en realidad es, como decíamos las dos hace un rato, comprometernos solo con el Señor, comprometernos con Dios, entender el tiempo de Él, ¿cierto? Pero también dejar de lado de comprometer mi corazón para sentirme feliz. Sí, y también pienso que es importante prepararnos para el hombre que Dios tiene para nosotras. Entonces muchas veces nosotras nos sentamos, Señor, mándame un esposo, un novio, un amigo, qué sé yo, pero no nos preparamos para ese hombre que Él tiene para nosotras. Entonces también que sea un proceso de conciencia de que hay en mí, que no funciona tan chévere con los hombres o con las amistades, y prepararme en oración, prepararme en carácter, cuidar mi cuerpo, así es, para esa persona que Dios tiene para mí. Creo que es importante. Porque cuando nosotras llegamos a ese momento hermoso, no sé si tú te acuerdas, yo tengo muy claro ese momento en el que yo camino por esa iglesia y estoy viendo al hombre al que amo allá adelante. Eso es un momento que no se olvida, es un momento que no tiene descripción. Ese gozo, esa felicidad, ese palpitar del corazón de por fin voy a estar con él para siempre, de día, de noche, ya no tengo que pedir permiso para salir con él. Eso es lo mejor del matrimonio. Ya podemos viajar, podemos salir. Y creo que yo me casé muy joven, iba a cumplir 24 años, y yo me acuerdo que mis amigos de la universidad me decían, usted es bruta, usted es boba, ¿cómo se va a casar tan joven? Fue lo mejor que yo pude hacer. He podido disfrutar con mi esposo tantas etapas de la vida, pero hemos podido construir tantas cosas que yo hoy digo, no me arrepiento. Tengo al hombre de mi vida al lado, lo amo con todo mi corazón y él lo sabe. Todos los días él hace lo posible por enamorarme y yo hago lo mismo con él. Por eso yo digo, seguimos siendo novios. Y creo que eso hay que cultivarlo, hay que cuidarlo. Sí. Hay que mantenerlo, pero es también como dar esa esperanza de que cuando tú esperas y haces el proceso correcto, Dios te da la persona correcta y vives con la persona correcta y cumples el propósito de Dios para la vida de ambos, porque no es solo la vida de nosotras, sino la de ambos. Así es. Entonces, amiga, pues nada, felicitaciones por el novio eterno. Sí, es mi novio eterno, es verdad.
Yo también le doy gracias a Dios por mi novio eterno y que de verdad Dios nos use como pareja, pero que podamos también ser bendición para otros y poderles decir, sí vale la pena esperar, sí vale la pena esperar y vale la pena pegarse de Dios para el tiempo correcto. Esa es la gran diferencia, el Señor. Sí, para que llegue el tiempo correcto con la persona correcta. Amiga, que Dios nos ayude a seguir siendo novias eternas y que nos sigan viendo hermosas y más lindas cada día. Porque los mejores aprendizajes Nacen de un café con amigas.